Cuando en la mayoría de los humildes hogares linenses las amas de casa cocinaban con esmero sus viandas extraordinarias para la cena de Nochebuena y el resto de la familia, los más jóvenes y los más mayores, preparaban con ilusión la fiesta que durante la noche pensaban celebrar con villancicos, bebidas, dulces, carnes y sobre todo, lo más importante, con el estar juntos, familiares, vecinos y allegados, que convivían en aquellos típicos patios que abundaban y proliferaban por toda la ciudad en aquellos maravillosos años. Don Juan Rodríguez Cantizano, párroco de la Inmaculada, preparaba con esmero, ayudado por un pequeño grupo de feligreses, la solemne misa del gallo. No quería que faltara de nada. El reloj de la torre estaba en su punto y las campanas prestas para festejar la llegada del niño. En un rincón de la iglesia el pequeño Belén había quedado precioso y seguramente despertaría infinitos comentarios de admiración entre los asistentes. Aunque a primeras horas de la mañana y a pesar del frío reinante había lucido un tibio sol, la tarde se presentaba gris, con un cielo cubierto de negros nubarrones y un fuerte viento de levante que recorría las calles. Seguramente llovería, pero el agua no restaría asistentes a la misa, ni tampoco quitaría ilusiones a un grupo de jóvenes linenses que por la calle Méndez Núñez, cubriéndose con chaquetones y gorras, se dirigían presurosos hacia la calle Castelar. El grupo caminaba silencioso, cada uno sumido en sus pensamientos, que seguramente serían coincidentes, porque a todos les animaba la misma idea. Cuando llegaron a la puerta de la pequeña vivienda, esquina con la calle San Felipe, aparecían las primeras gotas de lluvia. Rápidamente Juan Muñoz buscó en su bolsillo y en su mano apareció una llave de grandes dimensiones que les permitió la entrada. José Padilla, que se conocía bien la estancia, se apresuró a encender la luz y el grupo quedó ensimismado admirando la estancia donde se encontraban. Se trataba de una habitación de no más de 20 metros cuadrados, pero que a ellos les parecía enorme. En el centro una mesa y una silla rodeándola, al fondo un pequeño aparador y una estantería con algunos. Fue Julio Serrano quien, rompiendo el silencio, les invitó a visitar el resto de la vivienda. Además de aquel salón de entrada, disponían de 3 habitaciones más y una pequeña cocina. Se ubicaba en el llamado Patio de la Serrana y les había sido alquilada por su propietario, que a la vez era tío de Juan Muñoz en el mes de octubre. Durante 2 meses, el grupo de jóvenes había trabajado con entusiasmo en adecentar y amueblar lo que se iba a convertir en la primera sede de la Unión Deportiva. Pero retrocedamos unos meses. Concretamente en octubre, y con motivo de los inicios de la temporada de fútbol local, se reunían en un establecimiento del Paseo de la Velada, conocido con el nombre del Cimbelero, los componentes de 2 equipos de la época, el Bote Club Deportivo y el Club de Fútbol Fortuna. Y en una de aquellas reuniones surgió la idea de unir ambos equipos para conseguir reducir gastos y ganar potencial futbolístico. Poco a poco la idea fue fraguando hasta llegar a convertirse en una ilusión de todos. Y para llevarla a cabo de forma que satisfaciera a ambos clubes, nombraron una junta gestora para conseguirlo de forma ecuánime y a gusto de ambos grupos. El nombre surgió casi al principio. Fue seguramente algo sencillo. Si se unían 2 equipos deportivos, qué mejor nombre que el de Unión Deportiva. Se aceptó por unanimidad. Luego se trató el tema de buscar un local o sede social donde reunirse y ahí surgió el alquiler de la casita en la calle Castelar. Durante 2 meses y a la vuelta de sus respectivos trabajos, apenas sin recursos económicos, pero llenos de entusiasmo y con una capacidad de trabajo insuperable, afrontaron personalmente los trabajos de adecuación y adesentamiento de aquellas 4 habitaciones y de aquella pequeña cocina. Encalaron la fachada, pintaron el interior, arreglaron las puertas y las ventanas, aportaron muebles y enseres de su propiedad
y todo de forma abnegada y altruista. Y aquella noche del 24 de diciembre se finalizaba el proceso de preparación y se iba a comenzar el más importante y trascendente, el nacimiento de la Unión Deportiva. Esa misma noche se aprobaron los estatutos que previamente había redactado la Junta Gestora y se procedió a la elección de la primera Junta Directiva. Fue elegido primer presidente de la entidad don Juan Lozano Higueras, por la única y sencilla razón de ser el de mayor edad. 29 años tenía Juan Lozano cuando se hizo cargo de la entidad y junto a él Pedro Sánchez Earle como secretario, Eduardo Rojas Pérez como tesorero, Héctor Brusón Gómez como bibliotecario y como vocales Luis Pérez Piano, Pedro Earle Montegrifo y José Padilla Granados. El aplauso final que otorgaron a este acto fue entusiasta por todos los asistentes, entre los que figuraban Domingo Becerra, Francisco Corral Andrade, Juan Bautista, Francisco de Casa, Juan Muñoz, Ricardo Río, Rafael Santiago, José de los Santos, Francisco González y Enrique Sánchez Earle, todos ellos miembros de los equipos que se habían fusionado. Esta junta directiva funcionó durante el primer año, ya que los periodos de gestión duraban 12 meses. Se acordó que se abonara una cuota mensual de 2 pesetas, que podían fraccionarse en 50 céntimos semanales. La hora de apertura y cierre se estableció entre las 5 de la tarde y la 1 de la madrugada y se aprobó realizar un acto inaugural con vino, licores, polvorones, dulces, para lo cual se presupuestaron 28 pesetas con 85 céntimos. Una vez finalizada la primera reunión de aquella histórica noche del 24 de diciembre de 1922, regresaron a sus hogares donde les esperaban sus respectivas familias, un poco preocupadas por la tardanza, pero como se celebraba la Nochebuena y estaba la ciudad en fiesta y las calles pobladas de gente, apenas causaron extrañeza sus ausencias. Estamos seguros de que apenas pudieron conciliar el sueño aquella noche, pensando en la aventura que iniciaban y en la responsabilidad que habían adquirido, y menos mal que la repercusión social que aquello traería consigo jamás pudieron sospecharlo. Por ello creemos que hoy merecen este sencillo recuerdo por parte de todos los socios de esta entidad, 84 años después de que aquellos acontecimientos sucediesen. This comes to pass when a child is born. The rosy hue settles all around. You've got to feel your own solid ground. Era otra habitación por el estilo, 2 habitaciones y cocinas que había allí, donde se daban los bailes, se arreglaban aquellos salones divinos entre los socios que iban y los adornaban aquellos con papelillos y haciendo dibujos en la pared. Estaba muy bonito porque había gente que se prestaba a eso, y en aquella fecha, como había tanto baile y nos gustaba tanto baile y disfrutábamos tanto con el baile, que a toda la juventud estábamos metidos allí. Era raro el que no fuese socio de la Unión, porque era un casino muy acogedor, había unas reuniones muy buenas y toda la juventud estaba metida. Entonces la juventud, casi toda la juventud, trabajaba en Gibraltar y ganaban dinero y venían a tomarse la copa de vino a su casino. No a este establecimiento ni al otro, sino a su casino. Y aquí tenían sus tertulias, sus novias, que venían con ellos aquí, se reunían sus novias, había muchos bailes con mucha frecuencia, precisamente para distraer y atraer a las parejas. Tan solo habían pasado unos meses cuando decidieron instalar una caseta en el Real de la Feria. Gastaron en ello 279 pesetas y fue costeada por los socios,
con una aportación personal de 5 pesetas. El número de socios había llegado a 50. Allí estaba la feria muy acogedora y preciosa, muy bonita. Pues le debía decir una cosa, yo me traje a Manolo Serrano de Málaga, Su compadre. que vino con su señora. Yo tengo ganas de pasar un día contigo en la feria, pues vente una semana, en medio de un día te viene una semana no, yo no puedo avanzar en el negocio. Total, que se viene con la mujer. Nos metimos en la caseta, después de haber dado nuestro paseo por la velada y enseñándole todas las cosillas que había en aquella fecha en la feria. Manolo tenía muchas iniciativas, era un tío muy corrido. Dice, ¿dónde habrá un cubo nuevo? Y él empezó a preparar allí preparó el cubo. Yo no sé qué es lo que se haría allí. Yo lo que sé es que todas las mujeres se emborracharon. Salimos a bailar, estuvimos bailando toda la noche. De allí salimos a las 6:00 de la mañana. Uno diciendo tonterías y el otro se iba, cada uno se iba a un sitio a tirarse, a subirse a los caballitos, porque yo iba con mi mujer, como era natural, y nos fuimos al Tatachín. Y en el Tatachín eran ya las tantas de la madrugada. El tío del bombo se había ido. Y mientras nosotros estábamos en las cunas, mi mujer era la que estaba tocando los bombos. Yo he pasado muy buenos ratos en mi vida de juventud. Nada de porquería, de cosas. Gente joven, sana, honrada y buena, trabajadores, casi todos comerciantes. Y así transcurrió el primer año, tal vez el más difícil y complicado. Y en diciembre de 1923 se elige una segunda directiva, bajo la presidencia de don Ricardo Muñoz López. Y es en esta segunda legislatura cuando se tiene a bien rendir un homenaje al laureado pintor linense don José Cruz Herrera. Uno de los fundadores de la Unión fue Pepe Padilla. También conocí como presidente a este que era del ayuntamiento, que tenía cosas de arreglos de tuberías y cosas de Arnedillo. Arnedillo también lo conocí. Enrique Guzmán, eso es una cosa fresca. Lo de Enrique estuvo mucho tiempo, muy buena persona, muy buen presidente, maravilloso. Germán Monte también, ese tenía una panería junto a la tienda que yo tenía en la calle San Pablo. Como amigos íntimos tengo a Ruperto Muñoz, a su hermano Pepe Muñoz, Ruperto Muñoz Hueta, Pepe Muñoz Hueta. Tengo a Antonio Gamito, a Pepe Villanueva, que era representante, tenía representaciones, muy simpático, muy acogedor. Pepe Orrillo, íntimo amigo mío. Conocí a su hermano Leopoldo Orrillo, que estuvo trabajando conmigo en casa de Cristóbal Torres. Todos los hermanos muy conocidos, porque eran 6 hermanos, muy conocidos. Vivían y se criaron en la calle Jardines, pegando a Monerri. Ahí vivían. Hace un montón de años ya de eso. En 1924 toma la presidencia don Enrique Sánchez Earle, escritor y periodista, autor en el exilio mexicano del conocido libro La línea de mis recuerdos. A Enrique le sucede en el cargo don José Padilla Granado, tal vez la persona que mayor aporte humano regaló a esta entidad a lo largo de su vida. José Padilla ocupó todos los cargos posibles de la Junta Directiva y fue presidente de la entidad en diferentes ocasiones. Pero cuando encartaba, hacía de albañil, pintor, decorador, barman y lo que sea. Bueno, yo ingresé en el año 42, tenía yo 20 años, porque la Unión Deportiva era una sociedad, como le diría, más asequible
para la juventud, porque el círculo era muy serio, ¿no? Era de los estos comerciantes, no me falla poco. Y yo veía más ambiente en la Unión. Me pasa a mí que allí había en aquella calle Clavel una mesa de billar, era lo único que había. Pero claro, ya después de pasarnos a Calle Real, ya la Unión fue adquiriendo más fama, más socios, más juventud, que es lo que falta aquí hoy. Y en fin, allí se daban los bailes, la caseta de la feria era muy positiva, en fin, pero ya después de mayor ya pues he frecuentado poco esto, aunque vengo todos los días, yo vengo todos los días a la Unión cuando estoy en la línea, pero ya lo único que vengo es a leer la prensa y a tomar un café. La caseta en aquella época era más débil que hoy, ¿no? Pero se divirtiendo mucho. Claro, la juventud, ¿no? Después aquí se daban bailes también, que también he venido yo a ellos. Y en Calle Real, pues ya después de mayor. Fue gente, amigos míos que ya han desaparecido, como era Enrique Guzmán, era Eladio Río, era Germán Montes, era Pepe Guiná. En fin, hay otros que casi Antonio Luque, casi de mi edad. Yo estuve hablando con él allí. Digo, va ahí, dice, vamos a ver, es que yo no salgo. Digo, no vete, no te va a pasar nada. No, aquí tiene uno muchos conocidos, pero amigos pocos. Porque yo fui muy selecto. Y además te pagaba 10 pesetas en aquella época. Yo era una casa, una antigua sombrerería que había allí, que era de Pepe Quiró, que era de Jimena. Y claro, aquello se adquirió y ya está. Pero yo creo que cuando la Unión se inauguró en los años 20, yo no sé dónde estaba, porque yo nací en el 22, entonces ya... Fueron unos años maravillosos para los que pudieron vivirlo. Allí se fraguó el espíritu de trabajo y tolerancia que siempre distinguió a esta entidad. Sus fundadores no proyectaron solamente buscar un punto para tertulias donde poder jugar a las cartas, al dominó o al billar. Aspiraban a algo más. Peleaban por aumentar el número de socios que pudieran heredar este ambiente de amistad y camaradería. En esta primera sede permanecieron hasta el 31 de marzo de 1927. En esta fecha se produce un primer traslado a la calle Alfonso X el Sabio, en la plaza de Fariña, tal vez buscando un lugar más céntrico y accesible. Durante más de 3 días se realizó el traslado de enseres, archivos, material del ambigú, etcétera, etcétera, con el esfuerzo personal de sus socios, que ya en esta época alcanzaba el número de 88. Esta segunda sede consistía en un edificio de 2 plantas, llamado de Don Bartolomé Lima, por haber sido este su constructor. La renta mensual estaba en 85 pesetas, pero don José Padilla realquiló la habitación del bajo izquierda al centro Hijos de la Línea por 25 pesetas, con lo que la Unión solo tenía que abonar la diferencia. Se inaugura esta segunda sede el 17 de abril de 1927, Domingo de Resurrección, con un baile. Y como primer acto se coloca una enorme fotografía enmarcada de don José Padilla en el salón principal. Durante esta época se dan de alta don Andrés Mérida Morillo, que fue nombrado bibliotecario en 1929, don Pedro Earle Trilla, don Eduardo Rusi y don Joaquín Trujillo, padre de Marcos. El 2 de noviembre de 1927, los socios llegan a la cifra de 250 y se desestiman en sendas asambleas 2 intentos de fusión. Uno presentado por el Club Joselito y otro por la Real Balompédica Linense. El gran espíritu de independencia,
El rechazo masivo a perder la identidad y el nombre hace que los socios reaccionen de forma firme ante cualquier intento de desaparición de la entidad. El 7 de septiembre de aquel año se celebra un concierto a cargo del gran compositor linense don José Muñoz Molleda. En el acta donde se refleja este acontecimiento dice textualmente: concierto de Pepito Muñoz. Hay que tener en cuenta que el maestro tenía en esos momentos 22 años y le unía a la Unión Deportiva un gran cariño y una entrañable amistad. De ahí que forme parte de la galería de socios de honor de la entidad. Bueno, yo empecé en la Unión Deportiva, pues me hice socio en el año 42, pero no lo fui antes porque con 4 años, con motivo de destinar a mi padre, que era carabinero, a Barcelona, pues estuve viviendo en Barcelona 14 años y volví a la línea con 18 o 19. Entonces ya estaba la Unión Deportiva, precisamente ya estaba en la calle Real. Y me hice socio, motivado también porque se daban en aquella época unos bailes y yo asistía a ellos con mi novia, que fue después mi mujer, y así fue cuando empecé a frecuentar y a hacer algunas amistades, aunque por la edad que yo tenía pues no tenía amistades muy íntimas dentro de la Unión Deportiva, motivado a eso, a la corta edad que yo tenía y el poco tiempo que llevaba de socio. Ya después de venir de Barcelona fue cuando ya me hice socio y ya continué hasta la fecha. Recuerdo muy emotivamente toda la época de la feria, la caseta que visitaba con mi mujer, los bailes, o sea, hice amigos que tuve que, incluso uno de ellos que actualmente vive todavía, que siendo novio, pues le pidieron el favor de que fuera a casa de la madre para que los dejaran de salir con nosotros, pues que de esa forma podían quedarse más tiempo en la feria. Y en fin, así ha sido mi vida más o menos como socia hasta la fecha actual. Recuerdo los conceres que había en aquella época, los presidentes todos han sido desde aquella época para acá, han sido muy conocidos y amigos míos. El entonces presidente Marcos Trujillo, como había fallecido mi mujer hacía poco, me dijo: tienes que animarte con la idea porque te van a conceder la medalla, o sea, la insignia de oro de... Entonces, en esa fecha, en el momento de ponerme la insignia, me llamaron al estrado y estaba en primera fila Enrique Guzmán y un amigo mío que no recuerdo el nombre, pero vamos, tenía de apodo el Torero. Y entonces el torero se sorprendió de que yo subiera al estrado a ponerme la insignia de oro, porque como no tenía la costumbre de venir mucho por la Unión, y le dijo Enrique Guzmán, le contestó: dice, hombre, cuando está allá arriba, por algo sea, no le van a poner la insignia por gusto. Y esa fue la anécdota del momento ese de colocarme la insignia de oro. El 6 de septiembre de 1930 se produce una nueva mudanza. Se imaginan a los socios con los enseres de nuevo paseándolo a través de las calles de la línea, aunque esta vez no tuvieron que alejarse mucho y se acomodaron en la calle Doctor Villar número 16. Tal vez sea la época más alegre y festiva de su brillante historia. En la calle Doctor Villar, que era un salón grande el que tenía, que se comunicaba con un patio, y la funeraria de Modesto, que estaba junto a esto. Ahí se han pasado muy buenos ratos. Ahí está la Unión Deportiva muy alegre porque tenía toda la juventud metida ahí. Eso era una alegría de casino, porque siempre estaba muy lleno aquello, siempre había
vino en el mostrador, porque había muchas reuniones muy buenas, se ganaba en aquella fecha dinero aquí y aquello se pasó muy bien. Sus bailes de carnaval alcanzaron gran renombre y fueron conocidos en toda la ciudad. La juventud se sentía atraída por la hospitalidad y el ambiente festivo que se respiraba en esta sede por aquella época. Hombre, en el año 46, pues mira, fue cuando ingresé de socio. Tengo recuerdos muy bonitos porque precisamente uno de los que me indujo a hacerme socio era un compañero mío de trabajo, Fernando Castillo, que era el que tenía la letra más bonita. Eso todavía se conserva aquí, recibo con las letras y en fin, ese fue el que desde entonces pues ininterrumpidamente hasta que me dieron hasta hoy. Hombre, la Unión siempre me ha traído porque la Unión entonces era lo como he dicho antes, le decían era un bar con directiva, era la expresión pero vamos, ahí era todo familiar y ahí nos reuníamos, casi todos eran siempre los mismos, ¿no? Yo tenía mucha amistad entonces con Andrés Orrillo y con Aurelio Orrillo, que en paz descanse. Ese tenía la tienda enfrente de donde yo trabajaba. Yo ayudé algunas veces en el Ambigú en la feria. Le ayudaba a él y a él. Bueno, bailar, vamos a conocerla, ¿no? Conocerla porque ella trabajaba también donde yo trabajaba. La conocí en mi trabajo, pero en la Unión donde los bailes, en la feria, en las navidades, que era entonces cuando se celebraban solamente los bailes, no es como ahora que hay discotecas por todos lados. Allí no se bailaba en la feria o en las navidades, el año viejo y esto que hay donde... Y ahí tengo yo muchas cosas, vamos, testimonio gráfico de todas esas cosas las tengo, que muchos recuerdos bonitos de esa época. Estaba don José María Bonero, fue presidente. Una persona también muy agradable, muy ameno, además, una persona entrante. Pero de todo ello, el que más recuerdo es a Lopito, el comandante, que este fue una persona, aparte de todo, como Germán Monte y Enrique Guzmán. Estaba con Lopito. Jugábamos a la tablita, ¿no? Entonces formábamos unos verdaderos partidos de tablita entonces, y ese era un espectáculo aquí en la Unión. En vez de jugar a tablita el comandante López con Dionisio y con Curro Molina y eso era... Digo, como si estuviera en mi casa. Yo, mi mujer dice que lo único que me falta es traerme la cama de aquí, porque desayunamos, merendamos y lo hacemos todo aquí. Los disfraces iban desde los personajes de la zarzuela española, Felipe y Maripepa, las castas Blanca y Susana, Don Hilarión y las inevitables Colombina y Pierro. Pero al ser el local de escasas dimensiones, el baile se trasladaba a la puerta y terminaba llenando de parejas la calle enlosada, convirtiéndola en la más animada del carnaval de la línea. El local estaba adornado con exquisito gusto, con lemas en los espejos, alusivos a la fiesta y realizados con papelillos, con gran originalidad. En aquella época, con 14 años, visita por primera vez esta sede el autor material de estos relatos en los que me estoy fundamentando para narrar esta historia, don Germán Montes García, quien pasados los años terminó siendo presidente de la Unión Deportiva desde 1979 hasta 1983. Era la época dorada de los hermanos Guzmán, los Orrillo, los Rodríguez Cano, Pepe Solí, los Arnerillos. En 1931 es nombrado presidente don José Serrano Bonfiglio, al que accidentalmente sustituyó don Juan Guzmán Rodríguez. En 1932, don Salvador Fernández Fontiverio ocupa la presidencia. En 1933 le sucede don Aurelio Orrillo López. En 1934, don Antonio Ferretti Galvez. Y cierra esta época y esta sede desde 1935 hasta el 18 de julio de 1936, don Antonio Valenzuela Fernández.
costumbre, yo venía aquí a tomar unas copitas con los 3 amigos, ¿no? Y no era socio. Y alguien me dijo, mira, Paco, ¿por qué no te haces socio? Digo, pues ya mismo. Y me parece que fue, pues... Siempre iba con Arnedillo, no, quizás fuera Enrique Guzmán. Yo decía, nada, Paquito, tú te quedas aquí y tal, como yo estaba al almacén en Mérida y todas esas cosas, pues así fue. Y cuando me hice yo de socio de aquí, hace tiempo, conocí en uno de los bailes a mi mujer y nos casamos aquí en la Unión Deportiva. A las 8:20 nos celebramos aquí, a las 8:20 de la mañana, que fue cuando nos casamos, y vino un desayuno aquí, vinieron mucha gente, amigos, pues, yo en aquellos tiempos, sí, no recuerdo porque yo iba allí. Yo, lo que pasa es que salimos tan de las vísperas, salimos tan tarde de las vísperas de feria, pero las tiendas nos cerraban, eso era hasta las 4 de la mañana estábamos abiertos. Y cuando salíamos de la tienda, pues allí también formábamos un poquito de fiesta en la Unión Deportiva. No puedo compararla, es que ya todo ese ruido a nosotros nos molesta mucho y nos quedamos en los 3 puestos de bisutería que hay por allí, ella me cachorrito y yo lo sigo a ella y ya está, y no se hace nada. Fue mal porque no estaba aquí, no me localizaron. Entonces, uno de los días que vine, digo, oye, que dice que tengo una medallita. Y me dio, bueno, tuve que ir a la platería. No, estaría en Sabinilla, en mi segunda casa, aquella. Yo allí tengo la playa a 50 metros de mi casa. En Deportiva pues tenía yo, ¿verdad? 21 o 22 años, claro. Desde entonces soy socio. Pues los más antiguos es Pedro Campos del Tejar, Eduardo Ruzzi, Pedro Earle, de la fábrica de gaseosa también, el valenciano de la plaza, y muchos más. Junto a Mr. Luque de Gibraltar, el intérprete de las Cortes, este también. Esto lo tengo yo en la fotografía que tenemos allí en la barra de la Unión. Las medallas me las daban allí en la caseta de feria, pero no me la pusieron poner porque me dio mareo. Estábamos allí al lado de la orquesta, la mesa estaba allá al lado, la música muy alta, mucha calor, total, que a la mitad de la cena tuve que ir por atrás e irme. Y después ya me la dieron aquí en la Unión. Un sábado vinimos aquí al salón de arriba y ahí me dieron ya la medalla. El casino mío ha sido siempre ese. Está viendo las ferias, las navidades, los bailes que les daban allí, que de los preciosos. Había que irse tempranito para coger la mesa y poner las botellas y las tapitas allí para después entrar y tener su sitio, cada uno. No, allí se pasa muy bueno. Ahora no mucho porque no salgo y no bebo nada. Antes bebía un poquito de alcohol, pero ya ahora con la atención, el azúcar y esto, pues no me venía bien, ¿no? Entonces ya, si vengo aquí, ya hay que tomar algo. Y ya me quedé allí por mi barrio, la Peña Ocelita, me tomo una cervecita sin alcohol y ya está. Pero antes venía todas las noches, hasta que cerraban. Y Pepito de la Barra se venía con nosotros, después por ahí. A tomar copita también, y Zarria, que estaba también en la consejería, también. Bueno, yo conocí la Unión Deportiva como natural por mediación de mis padres y mis tíos, que francamente casi nacieron aquí, en la Unión. Entonces yo por aquella época estaba estudiando fuera, y cuando venía a la línea pues frecuentaba la Unión Deportiva, como todos sabrán de aquella época. Yo en la Unión Deportiva ingresé como socio transeúnte aproximadamente sobre el 48, 1948. Claro, transeúnte por estar estudiando fuera y no era aspirante, tenía que ser transeúnte. Y pasé a socio numerario en el 52. Entonces ya ahí empecé ya a ser socio numerario de la Unión Deportiva. Ya estaba yo terminando de estudiar fuera y entonces me vine a la línea
y ya me fui a hacer la milicia universitaria a Ceuta, y allí me encontré con Paco Rodríguez, que es el hermano de Agustín Rodríguez. Él era entonces allí capitán de la Guardia Civil. Entonces yo era mucho más joven que él, pero nos hicimos una gran amistad, y cuando yo terminé de hacer la milicia allí en Ceuta, él también pidió destino a la línea en excedencia. Entonces ya se vino para la línea y ya conservamos esta amistad, y como era también de la Unión Deportiva, pues ya continuamos nuestra amistad aquí en la Unión, y ya pues nos veíamos todas las tardes y tomábamos nuestras copas en la barra. Entonces en aquella época era el presidente de la Unión Deportiva Víctor Anedillo de Ochoa. Entonces formó su directiva. Claro, como yo me incorporé a la reunión, y la reunión era en general la directiva, pues entonces me invitaron a ser directivo de la ENA. Entonces para aquella época era tesorero Pedro Arle, y me nombraron vicesecretario de la ENA. Entonces pues ya continué la vida ahí, ya con todas las vicisitudes de las reuniones, de las cosas y esto. Y la verdad es que creemos que hicimos una labor buena. Todos los anteriores, todos los posteriores a nosotros, perdón, creo que fueron bastante muy buenos, bastante buenos, ¿no? Porque hicieron una gran labor en la Unión. Después a nosotros nos sustituyó don Enrique Guzmán, que era mi tío. Y posterior a Enrique fue don Germán Monti, que hizo una labor magnífica en la Unión Deportiva. Fue un gran presidente. El día que me concedieron la medalla de los 50 años, pues fue de gran ilusión, fue un momento muy emotivo, ¿verdad? Entonces, yo soy un hombre que se emociona mucho con las cosas. Entonces yo me emocioné bastante, pero me acordaba más de mi familia que de mí. Entonces yo digo, podía haber estado ellos aquí y hubiéramos compartido toda esa alegría. Pero bueno, fue un momento muy agradable, muy bueno. Pues una de las cosas que más me unió a la Unión fue precisamente la feria de la línea que conocí, la que ahora es mi señora, que vamos a cumplir la boda de oro ya mismo. Pues la conocí en la feria, estuvimos bailando, estuvimos eso, como ella era de Corte de la Frontera, pues pasó la feria y se fue. Yo seguí aquí, tuve una media novia, que sí, que no y eso, y llegó las Navidades y estando en una noche en el círculo mercantil, pues con esa muchacha, porque no bailo porque me había llegado tarde, esto está, y me fui a la barra y me dice un amigo, Aurelio, tu pareja de la feria está en la Unión Deportiva. Y digo, uy, yo no soy socio, ¿cómo voy a entrar? Pero me arriesgué y fui. Llegué y el portero me dijo que no entraba, que eso era más que estrictamente una noche de Año Nuevo, que estaba todo ocupado y eso. Digo, llama a un directivo, hombre. Vino un directivo, no me acuerdo quién fue, seré. Y dice, sí, hombre, digo, mira, yo no soy socio, pero te prometo que mañana soy socio de la Unión Deportiva. Y hasta hoy, hasta este año que cumplieron ya los 50 años, ya dieron la insignia de oro, que la tengo, como eso para mí fue el momento más emocionante que he pasado en mi vida, porque no tenía grandes cosas, pero esa para mí ha sido... Yo directiva he tenido amistad, he tenido con todos, he conocido todos los que han tenido el ambigú, nos unía porque como yo tenía al lado la chiclanera, a veces hacía falta una cosa de la chiclanera, acudían a mí y otras veces acudía yo a la Unión porque entraba por la puerta farsa, que entonces era en la calle del Sol, y siempre he estado unido. Y muchas amistades y los caracoles que hacíamos nosotros allí en la chiclanera, pues le gustaban mucho al cliente. Aurelio, cuando se hacen los caracoles para ir a comerlos, las tapas. Sí, de la velada, yo entonces vivía en los pisos de Amato y desde mi casa de los pisos de Amato a la azotea, yo de ahí echaba el vistazo antes de bajar y veía cómo estaba la caseta y los concursos
No, hombre, eso para mí ha sido parte de mi vida. Y de nuevo, como en tantas ocasiones, cuando nombramos esta fecha, nos tiembla el cuerpo y no tenemos más remedio que aludir a la tragedia que supuso para todos el estallido de la Guerra Civil Española. Aquella misma noche del 18, cuando estaba previsto abrir la caseta de feria, hubo que tomar los enseres y las viandas y regresarlas. Algunos socios, los más significados, los repartieron en sus domicilios con el fin de conservarlos. No se sabía por cuánto tiempo el mobiliario, los archivos y las cosas de mayor valor que en la entidad se encontraban. Así, la mesa de billar y algunos muebles se trasladaron al domicilio de los hermanos Earle Trilla. Otros muebles fueron a parar a los domicilios de Pepe Solís y los hermanos Pepe y Ruperto Muñoz Gueta. Los libros de acta y algunos de la biblioteca fueron custodiados por José Padilla y los hermanos Abad. De la bandera y algunos muebles se hicieron cargo los hermanos José y Rogelio Rodríguez Corbera. Precisamente la bandera de la Unión, en una de las noches de bombardeo, cuando había que apagar la luz eléctrica y encender velas, se produjo un accidente y al caer una de ellas sobre la bandera, la prendió y la dejó inservible. También los hermanos Guzmán colaboraron en guardar enseres en sus casas. La sede